bienvenidos a la Casa de América. Bueno, como saben ustedes, en los Ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo hay un grupo de especialistas, diplomáticos, profesores de universidad, funcionarios, que se dedican a reflexionar. Esa labor que quizá deberíamos hacer todos, a veces no lo hacemos, entonces tenemos que ir a nadar por nosotros. Y son unos señores que están escondidos y que intentan aportar ideas y proyectar la política exterior de sus respectivos ministerios para que tengan claro qué directrices seguir en el futuro y qué intereses hay que defender y cómo hacerlo. Esa labor callada, fundamental, a veces difícil y quizás no muy entendida por otros que trabajan en esos ministerios, es la que hace en España el Gabinete de Análisis y Previsión, que ahora se llama la Oficina de Análisis y Previsión. Hablando con Ricardo López Aranda, que me acompaña aquí a mi derecha y que es el actual director de la Oficina de Análisis y Previsión, y con motivo de la publicación de los boletines que esta oficina está haciendo últimamente, consideramos interesante exponer públicamente qué hace esta oficina, cómo se mueve y por qué están haciendo estas publicaciones, en las cuales, y ese es el hilo que nos une con la Casa de América, han incluido ya artículos muy interesantes sobre las relaciones con América, tanto Iberoamérica como con Norteamérica, que como saben son los dos sectores geográficos que trabajamos más en esta casa. Así que con este motivo hemos convocado este acto para el cual han venido tres de los últimos directores de esta Oficina de Análisis y Previsión. Por un lado, como decía, don Ricardo López Aranda, por otro, Martín Ortega, que está en el extremo derecho de la mesa, profesor de Derecho Internacional de la Complutense y que fue director de la oficina del año 2007 al 2009. Y don Enrique Mora, diplomático, actual director general de Política Exterior y de Seguridad y que fue director de la oficina entre el 2010 y 2014. También estará con nosotros, aún no ha llegado, Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que sin más, a todos les doy la bienvenida otra vez, agradezco su presencia, agradezco sobre todo que los ponentes hayan aceptado estar aquí con nosotros para compartir sus ideas y sus experiencias en esta oficina y le paso la palabra a Ricardo López Aranda. Santiago, y muchas gracias a Casa de América por darnos la oportunidad y bienvenido Ignacio Molina, que se incorpora ahora, por darnos la oportunidad de hablar del análisis en política exterior, de lo que hemos llamado el análisis para la acción, tomando como pretexto u ocasión el año ya que cumple la publicación del boletín análisis por parte de la oficina. Y voy a empezar refiriéndome en primer lugar a este boletín, que no es nuevo, lo que es nuevo es que lo hagamos público. De hecho, yo como secretario de Embajada de Tercera, en su momento empecé editando el boletín que redactaba la Secretaría General de Política Exterior, que es el órgano predecesor del que ocupa actualmente Enrique Mora, y que eran unas notas de fondo que se remitían a todas las embajadas para que tuvieran información sobre temas que no eran del momento, sino que tenían un alcance más general. Bueno, este tipo de instrumentos ha ido evolucionando y Martín Ortega, aquí a mi derecha, le dio una nueva dinámica como director de la oficina al hacerlo más académico, incorporar más el pensamiento que se hacía fuera del ministerio a este boletín y aumentar su periodicidad. Y en el fondo lo que se ha tratado ahora es de unir estos dos aspectos. Por una parte, continuar trayendo al ministerio el pensamiento que se hace fuera de él y al mismo tiempo llevar fuera del ministerio lo que pensamos, las líneas políticas que se adoptan dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y eso se refleja en la propia estructura del boletín, que tiene una primera parte en general en que hay un artículo de fondo de política exterior,
Pues, por ejemplo, uno de ellos firmado por Enrique Mora sobre nuestra política exterior con respecto a Ucrania, y que, por otra parte, tiene un análisis de lo que se publica en las revistas internacionales sobre los temas de actualidad en política exterior, que es algo que es útil para nuestras embajadas, y una tercera sección, digamos, más general, que se enfoca hacia cuestiones culturales, históricas, en fin, elementos que son útiles tanto al diplomático en su ejercicio profesional como para conocimiento del público en general. Y ahí es donde hemos introducido sistemáticamente referencias a América, el descubrimiento, a la relación tan especial que existe entre España y el resto de Iberoamérica, además de artículos de análisis sobre la evolución de la política exterior estadounidense y su impacto en la política exterior de la Unión Europea. Pero bueno, la función de la Oficina de Análisis y Previsión no se agota ahí, ni mucho menos. Esta es digamos, más bien es la punta del iceberg, el núcleo del análisis de lo que hace y debe hacer la Oficina de Análisis y Previsión. Es tratar de... O sea, no es hacer una teoría de las relaciones internacionales, que para eso tenemos la universidad, que lo hace muy bien. Tampoco es el enfrentarnos al día a día, que es algo que hacen el resto de unidades del Ministerio, sino que es tratar de vislumbrar las tendencias de un futuro próximo, digamos de medio plazo, y tratar de proponer políticas que permitan enfrentarse adecuadamente a esas tendencias. Y pues para ilustrar este tipo a lo que me refiero, pues voy a citar dos ejemplos, uno reciente y otro más distante. Un ejemplo reciente es de lo que debe hacer la oficina, en mi opinión, es, por ejemplo, un análisis de cuál debe ser la política exterior de España y de la Unión Europea con respecto al acuerdo nuclear firmado con Irán, que plantea una serie de interrogantes a corto, medio y largo plazo que requieren tener en cuenta esa perspectiva que no puede tenerse adecuadamente si solamente se analiza la reacción inmediata. Hay una serie de elementos en el calendario político de aquí a 10 años que inciden en el examen, en la valoración de este tema, que van desde las elecciones estadounidenses hasta las propias estipulaciones del acuerdo, que tiene una serie de fechas límite para una serie de medidas, que hacen que sea interesante ver qué puede hacer España y qué puede hacer y cómo puede orientar a la Unión Europea para responder a ese reto. Otro ejemplo es del análisis que se puede hacer y que desde la oficina me surgió este fin de semana al leer el libro de Fidel Sendagorta, otro exdirector de la oficina, sobre Europa, que se llama Europa entre dos luces, en que ya se ve, en un libro del año 2007, dibujada la interrelación que ahora vemos más clara entre natalidad, inmigración y destino de Europa. Todos esos elementos que en el corto plazo es difícil de ver, se trata de intentar hacerlos destacar, no con objeto de satisfacer una curiosidad intelectual, sino realmente de proponer una línea política que permita enfrentarse a esa realidad emergente. En definitiva, no se trata de acertar en el pronóstico, no es una quiniela, se trata de idear las líneas políticas que permitan responder mejor a esa nueva situación que se vislumbra. Evidentemente, y otros después de mí hablarán de ello, el reto está no solamente en diseñar una política adecuada, sino en que te hagan caso, es decir, la conexión entre la reflexión y la acción. Pero bueno, sobre eso me referiré yo más adelante y otros hablarán. Lo que sí quería en este punto mencionar es que como centro de reflexión la oficina tradicionalmente ha tenido una relación muy especial, muy intensa, con los centros de pensamiento españoles y extranjeros y con el mundo universitario. Incluso, bueno, dentro del Ministerio tenemos la función de tratar de impulsar estas relaciones entre centros de pensamiento y Ministerio, y no solamente en España, sino también de tratar de que nuestras embajadas en el exterior promuevan estas relaciones entre centros de pensamiento extranjeros
y españoles con España. Este es un elemento fundamental. No he hablado de los orígenes de esta unidad. Quizá el embajador Yañez Barnuevo, que nos acompaña hoy, quiera decir en el turno de debate algo al respecto, pero sí que apuntaría que la oficina tiene una vocación multidisciplinar. Otra cosa es que la vocación haya sido satisfecha, pero en el mejor de los mundos, lo ideal sería que pudiéramos contar no solamente con la experiencia de diplomáticos de carrera, sino también con personal procedente de la universidad, de los centros de pensamiento, del mundo militar, en el que hay mucha interrelación con la política exterior. En fin, eso es también un plan de trabajo, deberes que me pongo para el futuro. Un elemento que está adquiriendo cada vez mayor importancia en el trabajo de la oficina y que vemos en ejemplos muy concretos y recientes es algo que es un poco distinto de lo que acabo de mencionar, y es el pensamiento estratégico. Ya no se trata de analizar un tema en concreto y diseñar una política, sino de contribuir de dos cosas que quizá no sean compatibles. Se trata, por un lado, desde una óptica, yo diría que militar de la estrategia, de encajar objetivos y medios a largo plazo. Esta es una visión muy instrumental de la estrategia y que presenta sus limitaciones y sus riesgos. Y otra concepción, digamos, más amplia y en la que quizá nos sintamos más cómodos en el mundo diplomático, es la elaboración de una narrativa, de un relato en el que pueda encajar la acción y que sirva de marco conceptual para la acción diplomática. Esto es más seguro, en el sentido de que es menos exigente porque no obliga a identificar medios concretos hacia objetivos finales a largo plazo, pero quizá sea más realista. Y digo esto y voy a citar una cita sobre digamos, la primera concepción de la estrategia que pone en evidencia sus limitaciones en política exterior. Dice, es una cita tomada del politólogo americano Richard Betts. Dice: tiene sentido invertir en una estrategia si el Estado tuviera preferencias consistentes en el tiempo, si pudiera evaluar los costes y beneficios de líneas de acción alternativas, si pudiera tomar decisiones más o menos racionalmente y si tuviera la capacidad de dar continuidad a sus opciones estratégicas. Dice Richard Betts: dado que nada de esto es posible, la estrategia es una ilusión. Bueno, quizá este tipo de estrategia es una ilusión en política exterior, es algo que podemos debatir, pero no creo que sea una ilusión el pensamiento estratégico en la segunda acepción, es decir, en la acepción de alumbrar una narrativa que permita a los actores políticos desarrollar su acción de una manera coherente. Hay dos ejemplos a lo que me refiero. En primer lugar, la reciente Estrategia Española de Acción Exterior, que yo creo que es una estrategia en este segundo sentido, de ofrecer una narrativa que, por una parte, digamos, recoge la narrativa tradicional implícita, como señalaba un informe del Instituto Elcano, de nuestra estrategia hasta muy recientemente, que era la incorporación a las instituciones europeas, la consolidación de la democracia y la incorporación a la comunidad internacional en general y en particular a la comunidad iberoamericana. Pero además esa narrativa permite alumbrar o descubrir, mejor dicho, nuevas necesidades de nuestra acción en política exterior. En particular, de la crisis de la Unión Europea surge la necesidad de ser más activos en temas de Unión Europea y de ofrecer verdaderamente una solución desde España a los problemas que vive la Unión. Desde la crisis económica española surge la necesidad de enganchar mejor la política exterior al crecimiento económico y a la creación de empleo desde España, desde la política exterior española. El otro ejemplo al que me refería es el de la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que se está en este momento en fase de elaboración, y en el que vemos otro fenómeno, y cómo el pensamiento estratégico ya sale del ámbito cerrado de la administración para abrirse a la sociedad con objeto de que sea una estrategia que no sea solamente del Estado, de la administración, sino que sea realmente del país, y en este caso de la Unión.
con ese fin, en la preparación de la Estrategia Española de Acción Exterior, la oficina estuvo integrada en un proceso que pilotó el Real Instituto Elcano de diálogo con la sociedad civil. En este momento, la estrategia global de la Unión Europea, uno de sus cauces fundamentales de discusión es precisamente el diálogo en el marco de los centros de pensamiento de toda Europa, en la que se debaten sus diferentes aspectos. Bien, el último punto al que me quería referir, ya lo haré brevemente para no ocupar demasiado tiempo y dejar tiempo para el debate al final, es la proliferación de campos, digamos, de reflexión estratégica y de actores, de esta reflexión estratégica que hace falta conectar. En el caso español tenemos recientemente las sucesivas estrategias de seguridad nacional, que a su vez han permitido o dado pie al desarrollo de estrategias de seguridad marítima, de ciberseguridad, de seguridad energética. Existen los planes directores de la cooperación española, que además nos vinculan a los demás por el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo. Existe los planes Marca España y lo que hacen otros ministerios, el Ministerio de Economía y Comercio, cuya proyección exterior es evidente, y luego una serie de unidades en defensa, en Moncloa, en particular la Dirección de Seguridad Nacional, y una serie de órganos, el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Política Exterior, el Consejo Superior de Defensa, que están, digamos, abocados a hacer este tipo de reflexión estratégica, con lo cual corremos el riesgo de que todas esas estrategias, en lugar de ir encajadas entre sí, vayan descabalgadas. Es decir, el reto es la coordinación. El reto es, y yo creo que de esto Ignacio Molina nos hablará algo, el reto es conseguir, y hay medios para hacerlo, que todo este pensamiento estratégico no sea disperso, sino que realmente vaya en el mismo camino. Bien, yo he agotado con esto mis palabras introductorias y simplemente quería decir que estoy encantado de tener con nosotros a Ignacio Molina, profesor de la Universidad Autónoma, investigador principal del Elcano, y que nos va a poder hablar de este encaje de las distintas unidades que se dedican a la reflexión para la acción en la Administración española, a Martín Ortega, predecesor mío en la oficina, y que nos hablará de casos concretos de su experiencia de tratar de llevar esa reflexión a la acción y qué obstáculos se encuentran. Y finalmente, Enrique Mora, director general de Política Exterior, y también exdirector de la oficina, que nos podrá, ahora que es director general de Política Exterior, pues decir si es realmente útil o no, desde esa posición del que ya tiene que llevar a la práctica lo que pensamos, si verdaderamente esta reflexión estratégica es útil o no es útil. Nada más. A mí me parece que estar aquí reunidos aproximadamente más de 50 personas para discutir de esto, me parece pues un buen dato y una buena noticia. En efecto, como ha dicho Ricardo, como estoy también acompañado, ¿no?, de Martín Ortega, de Enrique Mora, del propio Ricardo, y de todos ustedes, y que saben muchísimo más que yo de la parte de la estrategia, de la perspectiva en el ámbito de la política exterior, aunque pueda que haga algunas reflexiones, quisiera más bien concentrarme los minutos que tenga para hablar de elementos un poco más organizativos, es decir, eso que señalaba Ricardo, el cómo hacemos para que te hagan caso. Y esto tiene que ver porque, aunque es posible, y así se ha señalado por Ricardo, que el haber estado invitado hoy, cosa que agradezco muchísimo, tenga que ver con esa participación que yo coordiné, pero que muchos de los que están en esta sala también participaron de un informe previo del Real Instituto Elcano que ayudó a la preparación luego de la estrategia de acción exterior, digamos la oficial, la que aprobó el Consejo de Ministros. Lo cierto es que, en paralelo a ese trabajo, en otro equipo de trabajo que está funcionando dentro del Instituto Nacional de Administración Pública, dentro del Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas, estuvimos trabajando pensando en cómo debía ser la administración y el sector público del futuro. No es muy elegante
en este momento para mí valorar hasta qué punto el primer ejercicio, el ejercicio del Instituto del Elcano influyó o no en la estrategia de acción exterior oficial, pero sí que debo de decir que en el caso del otro trabajo, el trabajo que hizo el Instituto Nacional de Administración Pública, influyó absolutamente nada en el proceso que se llevó desde el Ministerio de la Presidencia, el llamado CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones, que tuvo desgraciadamente un enfoque demasiado centrado, ¿no?, en el control del gasto público, y aunque hubo sin duda avances en esa comisión y en la implementación de eso, no se pensó realmente en la administración pública del futuro. Y digo esto porque es muy difícil encontrar en las reformas que se han hecho, y era una buena ventana de oportunidad, ¿no?, el ámbito de la crisis y de la necesidad de hacer reformas estructurales, cómo iba la administración pública a encajar en todo eso. Y encajó más bien solamente desde el punto de vista de los recortes y de la austeridad, ¿no? Ha habido algunas cositas, ¿no? La última ley de procedimiento administrativo señala algunas cosas interesantes en cuanto a el buen gobierno, la legislación, ¿no?, la legislación más inteligente. Pero bueno, a ver si se implementa. En ese trabajo, que está publicado, ¿no?, y que es este trabajo, se llamaba Administración 2032, porque justamente esto fue publicado en 2012, pensando en la administración de 20 años, le dimos una gran importancia a la cuestión de la prospectiva y de la planificación. No solo en el ámbito de la política exterior, evidentemente, era un trabajo global, sino en el ámbito de la toma de decisiones en el sector público. Hacíamos una reflexión entonces interesante. Si ustedes lo piensan, bueno, hablaré de una frase de Jean Monnet famosa, ¿no?, de nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con grandes personalidades en el sector público español, pero si no somos capaces de insertar la idea de es importante planificar, es importante pensar en el pasado mañana, eso está institucionalizado, consolidado, bien conectado en todos los departamentos ministeriales, pues tenemos un problema. Hacemos la reflexión siguiente. Aproximadamente en la década de los 50 y aproximadamente en la década de los 80 se han producido dos grandes innovaciones en la toma de decisiones dentro de los ministerios. La de los años 50 puede quedar más o menos representada en la creación de las Secretarías Generales Técnicas, es decir, ese órgano que tiene rango de dirección general y que tiene una importancia central para todo lo que tiene que ver con la coordinación de los servicios comunes, la planificación normativa, la redacción de decretos y de reglamentos, en fin, digamos, es el corazón jurídico institucional. Los ministerios, bueno, los ministerios tienen una estructura relativamente heterogénea, ¿no? Hay ministerios que concentran todo en la Secretaría General Técnica y otros que tienen subsecretarías un poco más complejas. Pero bueno, básicamente, sin entrar al detalle de esto, quería representar en que aquello fue una innovación, ¿no? En los años 50, con aquellas reformas, digamos, llamadas tecnocráticas, pues se decide que la modernización de la toma de decisiones en España pasa por ganar en seguridad jurídica, dentro de un régimen autoritario, por otro lado, ¿no? Pero, digamos, con perspectiva se vio que aquello sirvió mucho para mejorar la seguridad jurídica dentro de un régimen autoritario, pero se mejoró el derecho administrativo, y aquello luego, digamos, aplicado a la democracia, sigue siendo una pieza fundamental de cara al funcionamiento de la organización. En los años 80 se hizo la segunda gran reforma de los ministerios, o la segunda innovación, que fue la introducción, en este caso en la democracia, obviamente, y se puede simbolizar con la idea de los gabinetes, ¿no? Es decir, un ministerio que era una estructura decimonónica en los años 50 se moderniza con la Secretaría General Técnica, y en los años 80 se moderniza con la introducción de los gabinetes. ¿Los gabinetes qué era? Era la relación de la política con la administración. El gabinete centralizaba, pues, la relación con el Parlamento, con el partido político, con el territorio, con las comunidades autónomas, una relación además con la propia Secretaría General Técnica y los demás servicios del departamento para que hubiera todo esto es muy complicado siempre, pero que hubiera una relativa buena conexión entre el nivel político y el nivel administrativo, ¿no? Entonces, lo que viene a plantearse aquí es, ahora necesitamos la tercera gran revolución, digamos, o en fin, revolución, innovación organizativa dentro de los ministerios, y han pasado otros 30 años, ¿no? Años 50, años 80, y ahora que estamos en la década, ¿no?, de la segunda década de este siglo, esta cadencia de 30 años, lo que nosotros pedimos es, vamos a tomarnos en serio las policy units, o podemos buscarle un nombre, porque no es solo la prospectiva y la planificación, es más, ¿no? Tiene que ver con unidades que se tomen en serio, manteniendo, por supuesto, lo que corresponde a esta parte clásica de la Secretaría General Técnica,
en el ámbito jurídico, en el ámbito normativo, en el ámbito de la coordinación y la conexión con los servicios, ¿no?, desde la oficina presupuestaria hasta la intervención del Estado. Por otro lado, la parte de política, que seguirá existiendo, el día a día de la política, ¿no?, de la relación con el Parlamento, con los medios de comunicación, con los partidos políticos, la idea de pensar en el pasado mañana. No solamente en el hoy y en el mañana, sino pensar en cómo hacemos prospectiva, cómo anticipamos los retos que tienen las políticas públicas, cómo tratamos de anticiparnos a ellos, cómo tratamos de adaptarnos, cómo hacemos la propia planificación de la política, en este caso la política exterior, de la política pública que vamos a aplicar, cómo ayudamos a una implementación y luego finalmente a la evaluación. Esto es la Policy Unit, eso fue una innovación que ya en el Reino Unido se hizo ya en los años 80, en la época de Margaret Thatcher, pero que fue el gobierno laborista de Tony Blair el que se lo tomó más en serio. Y fue en concreto, en la época de Blair, fue nombrado director de esta Policy Unit, pues digamos, ¿no?, en Downing Street, es decir, en el nivel central, David Miliband. Y él fue el que más desarrolló, ¿no?, creó dos unidades, una que era la unidad de estrategia y otra la unidad de implementación. Y hoy, al día de hoy, en el funcionamiento del sector público británico y en otros países de la OCDE, ¿no?, hay ejemplos de buenas prácticas también en los países escandinavos, incluso en países como Chile o Turquía. Es decir, esto no es un patrimonio exclusivo de la buena toma de decisiones de los países, ¿no?, anglosajones. La idea es muy importante planificar. Es muy importante planificar por muchos motivos. Porque es lo que te permite, por ejemplo, algo que se acaba de comentar por Ricardo, la conexión con el mundo de los expertos. Es muy difícil que en el día a día del gabinete, digamos, de la relación con el Parlamento, con el partido político, los expertos puedan influir, porque estamos hablando del día a día. Y es difícil que la parte otra que hemos hablado antes, la parte jurídica, que tiene su propia, ¿no?, la abogacía del Estado, los grandes cuerpos de la alta función pública, que tienen conocimientos jurídicos y conocimiento de la administración muy bueno, no necesitan, salvo cuestiones muy concretas, no necesitan de esa conexión con el mundo de los expertos. Pero claramente, en el ámbito de la prospectiva, la planificación, la buena implementación y la evaluación, es donde la relación entre el sector público, entre el núcleo del sector público permanente, es decir, los funcionarios, los altos funcionarios, ¿no?, en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo, pero no exclusivamente diplomáticos, tiene todo el sentido relacionarse con ese mundo exterior. Con el mundo de los think tanks, es bastante claro, pero no solo los think tanks. En el ámbito español de la estrategia, pues hay que mencionar, porque además los think tanks no están muy desarrollados desgraciadamente en España, hay que mencionar el mundo de la academia, que por otro lado, los think tanks también sirven para conectar la academia con el sector público, o las escuelas de negocios, que en España son especialmente relevantes y que además tienen por su propia orientación una importante dedicación al ámbito de la estrategia, ¿no? Por cierto, aprovecho para recomendar un reciente libro de dos profesores de la Escuela de Negocios ESADE que se llama Las decisiones estratégicas y que es un libro bastante bueno, como, bueno, en fin, entre paréntesis, ¿no? Es decir, la idea, y aunque vamos a hablar de prospectiva y de planificación y de estrategia en política exterior, la idea es que lo que realmente necesitamos no es transformar una unidad o pensar en política exterior en concreto, no dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que tenemos es que pensar en términos de toda la Administración General del Estado. Es muy difícil que los problemas de funcionamiento organizativo, toma de decisiones del Ministerio de Asuntos Exteriores los resolvamos exclusivamente pensando en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Había un informe hace unos años bastante interesante de reforma del sector exterior, que lo coordinó el diplomático Melitón Cardona, que decía que, por ejemplo, cuando analizaba qué hacer con la alta función pública, es decir, con la carrera diplomática, decía, es muy difícil resolver los problemas que pueda tener la gestión de recursos humanos de un ministerio si no se tiene en cuenta el conjunto del modelo de la Administración General del Estado. Pues lo mismo, si vamos a hablar de cómo podemos fortalecer, consolidar y mejorar la conexión de esta unidad con la toma de decisiones, la verdad es que podemos hacer sin duda cosas dentro del Ministerio de Exteriores, pero tenemos que pensar en su globalidad en el gobierno. Y eso, bueno, pues nos lleva a lo mismo que decía él, de que si queremos resolver los problemas que pueda tener la alta función pública, en este caso carrera diplomática, hay que pensar en términos de todos los cuerpos de élite y no solo uno en concreto. Y es verdad, es así. Si queremos pensar en cuál es el futuro de estas unidades
que se dedican a la prospectiva, las hijas, para realmente que te hagan caso, como dice Ricardo, tenemos que intentar pensar en cómo hacer esto. Y es un momento muy bueno en este momento, ¿no? Un momento muy bueno porque empezamos una nueva etapa, un nuevo ciclo, digamos, político, aunque es verdad que, por ejemplo, en los programas electorales de los partidos políticos no hay una gran mención a todas estas cuestiones, a la reforma de la administración, a la mejora de la toma de decisiones, pero bueno, hay algunos elementos interesantes, ¿no? Incluso en el pacto entre PSOE y Ciudadanos pues se dejan caer algunas cosas, ¿no? Que uno de los que, digamos, se han sometido la semana pasada a una investidura, aunque fue fracasada, ¿no? Pero digamos que es verdad que puede ser un momento oportuno para decir, bueno, una nueva etapa, tomémonos esto en serio. Lo que nosotros planteábamos en este documento, que era un poco, bueno, pues llamamos unas pequeñas teclas de reforma de la administración y que no son especialmente complicado de organizar, se basaba en 5 puntos, ¿no? En primer lugar, decíamos, lo mismo que se hizo con los gabinetes de los ministros y lo mismo que se hizo con las Secretarías Generales Técnicas 30 años antes y 60 años antes, es muy importante generalizar estas unidades de planificación en todos los ministerios. Por cierto, probablemente deberán de estar ubicados en el ámbito del gabinete, quizá puede ser en el gabinete, puede ser un buen paraguas donde quede residenciado esa unidad de planificación y de prospectiva y de política pública en general, esa policy unit, que por cierto, yo no soy un adanista, esto en realidad más o menos existe en muchos ministerios. El problema es que hace falta identificar, lo mismo que existía la conexión política, pero luego se consolidó e institucionalizó en forma de gabinete, y lo mismo que existía, evidentemente, antes de los años 50, la labor de coordinación de derecho administrativo y de preparación normativa, pero con la Secretaría General Técnica, digamos, se consolidó. Pues lo que hay que hacer es generalizar en todos los ministerios, tal vez en el nivel de Secretaría de Estado o en el nivel de Ministerio, en fin, estas unidades cercanas que debían de estar tanto a la Secretaría General Técnica como al gabinete por razones que tienen que ver con el que te hagan caso y por estar cerca del decisor político. Con la Secretaría General Técnica, por razones evidentes, muchas de las políticas públicas requieren de procesos normativos o de procesos de ordenación del gasto que obviamente también están conectados a través de esos servicios centrales del Ministerio, ¿no? Por tanto, generalizarlos. En segundo lugar, y esto vuelvo al Reino Unido y vuelvo a la Policy Unit de Downing Street, hay que llevar a Moncloa, en este caso, digamos, la labor de coordinación o de integración o de conexión con la toma de decisiones en el nivel de presidencia del gobierno de estas unidades. Es decir, es muy bueno que todos los ministerios tengan estas unidades, empezando, como estamos aquí, obviamente por Exteriores, que además ha sido pionero en la identificación de esta unidad. Existe perspectiva en defensa, existe perspectiva en interior, existe perspectiva en economía, evidentemente, pero digamos esta idea de esta unidad, Exteriores fue de los primeros que lo desarrolló, por cierto, si no me equivoco, también por influencia de la Unión Europea, es un elemento de europeización, que exigía, digamos, requería la existencia de esta unidad. También cuando se definió, de hecho, el primer gabinete, no me quiero olvidar del embajador Alonso Zaldívar, ni de Andrés Ortega, también hubo en el gabinete de Moncloa de presidencia del gobierno una unidad dentro de ese gabinete de prospectiva, pero que a día de hoy, si no me equivoco, me temo que no está bien conectada con el conjunto de la labor de prospectiva en los demás ministerios, ¿no? Entonces, generalizar, coordinar, centralizar, que haya pensar en el pasado mañana y en las políticas públicas en España sea un poquito menos jurídico, o que junto a lo jurídico, que es indispensable, se acompañe de la parte más de la planificación de políticas públicas, y que obviamente pues haya esa conexión, esa sintonía entre estas unidades a partir de aquí, ¿no? Y otorgar a estas unidades de planificación pues la elaboración junto a las Secretarías Generales Técnicas, por ejemplo, de informes de evaluación del impacto de nueva regulación, ¿no? En España es una cosa muy curiosa, es de los pocos países de la OCDE, y la OCDE lo ha señalado en distintos informes, donde cada vez que hay una nueva normativa tiene una memoria económica, pero no tiene un impacto de regulación, ¿no? Un Regulatory Impact Assessment, una evaluación del impacto que va a tener esa norma, o si se hacen, que ahora también por influencia de la Unión Europea, digamos, también se hacen, se limita a cuestiones muy concretas, ¿no? Pues sabemos, ¿no? El ámbito del impacto ambiental o el impacto sobre la igualdad de género, pero hacer un impacto normativo mucho más sistemático, ¿no? Por tanto, como ven, a mí estas cosas me preocupan desde el punto de vista de no solamente el ejercicio tan interesante de pensar el mundo, de pensar cómo puede posicionarse España en el mundo, que es otro ejercicio al cual también me dedico, sino que creo realmente que la clave
también por eso he centrado esta primera intervención mía en esto, porque sé que los demás intervinientes tienen más conocimiento que yo sustantivo de la parte puramente exterior, es fundamental el cómo lo incardinamos organizativamente, estructuralmente, institucionalmente. Porque este es el gran desafío, ¿no? Que a más allá de las personas, y Martín Ortega, Enrique Mora, Ricardo López Aranda son fantásticas personalidades, pero tenemos aquí otros titulares del puesto que también lo son, lo importante es que ese puesto realmente tenga el relieve que merece dentro del organigrama y que cuando se tomen decisiones haya estos informes, esta conexión con el mundo de los expertos, con el mundo exterior. Termino. En el informe este que antes he mencionado, el informe Elcano, y que también ha mencionado Ricardo, que se realizó con carácter previo a la estrategia oficial, hacíamos un ejercicio muy interesante, muy bonito, sobre pensar el mundo, sobre la parte geográfica, la parte temática, pero realmente yo sí que creo que la parte más importante, y creo que Enrique estaba en esto de acuerdo conmigo, y era la parte organizativa, precisamente, ¿no? La parte, bueno, esto está muy bien, hicimos un diagnóstico del mundo que por cierto creo que los dos documentos compartían, ¿no? Sobre los desafíos, los retos, cómo posicionar a España, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, todo esto, pero luego, a la hora de la verdad, cómo llevamos esto a la práctica. Hubo una parte interesante, pero que tampoco a día de hoy, ¿no? Tiene que tener todavía mucho más recorrido, que es reforzar también la coordinación política, de nuevo en presidencia del Gobierno, sin menoscabo de las competencias, funciones y responsabilidades que tienen todos los ministerios, empezando por exteriores, pero luego, digamos, nosotros le dedicamos mucha atención al sistema de toma de decisiones, donde de nuevo poníamos todo ese énfasis en tenemos que conseguir planificar mejor, tenemos que conseguir que esa planificación vaya acompañada de consulta externa, la consulta con el experto, pero también la consulta con la sociedad. Son tan importantes una como la otra y tiene que ver también mucho luego con la comunicación que va a ayudar a la implementación. Y luego el elemento de evaluación. De evaluación no voy a hablar porque eso es otro mundo, pero no olvidemos, y con esto termino ya, que todo lo que tiene que ver con prospectiva, planificación, anticipación, tiene su correlato, tanto intelectual como, creo, organizativo, en el elemento de la evaluación, ¿no? Sin perjuicio de que la evaluación y la rendición de cuentas, por su propia naturaleza, debe de tener órganos externos que son los que permiten, ¿no? Que esa evaluación tenga más valor añadido. Termino aquí. Quizá haya sido un poco aburrido, organizativo, estructural, pero creo de verdad, sinceramente, que al margen de que a todos los que estamos aquí nos guste mucho pensar en el mundo, cómo anticipamos el mundo y cómo anticipamos cómo España puede posicionarse, si algo es importante es tomarnos esto en serio en el punto de vista de cómo vamos a conseguir efectivamente que el decisor, cuando tome la decisión, también esté pensando en el pasado mañana y tenga los elementos de juicio que les van a aportar estas oficinas de prospectiva para mejorar esa decisión y esas políticas públicas. Termino aquí. También podemos hablar luego, pero luego en el debate quizá del elemento también de qué papel juega el nuevo Parlamento, que por cierto tampoco tiene oficinas que le ayuden a la prospectiva, a la planificación, pero ese es otro mundo. Muchas gracias y perdón si me he extendido un poco. Utilizaré los minutos asignados para dos fines. En primer lugar, voy a comentar algo de mi experiencia, tanto en la Unión Europea como en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en segundo lugar, lo que voy a hacer es hablar de la situación actual. El punto de partida es que el decisor político tiene una tarea realmente muy difícil y está sometido a influencias de los más diversos tipos, además cada vez con un margen más estrecho, ¿no? El decisor político me refiero a nivel de ministro, a nivel de presidente de gobierno, en todos los países europeos. Tiene inputs desde fuera, influencias desde fuera y tiene también inputs desde dentro. Y estas influencias son de carácter político, su propio partido le impone cuestiones, es de los miembros del gobierno, tiene influencias económicas, de los poderes económicos, tiene influencias de diversa naturaleza. Por tanto, es muy difícil que el analista, es decir, que una persona que se dedica a pensar sobre la realidad internacional y a detectar desde un punto de vista lo más objetivo posible las grandes tendencias y los grandes riesgos, pueda entrar en esa decisión. Por lo tanto, ese es el punto de partida. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es complicado,
porque un ministro escucha a muchísimas personas, a muchísima gente, tiene una labor muy difícil y nosotros tenemos 1 minuto, 2 minutos del tiempo del ministro para influir en su decisión. Según mi experiencia, en la Unión Europea y también en el Ministerio de Asuntos Exteriores había, paradójicamente, 2 vías para llamar la atención de los ministros, aparte de la relación personal, aparte de tener el oído o no, etc. Entonces, curiosamente, una era el papel que tú querías hacer pasar, le calificabas de reservado o top secret, y eso la gente tiene tendencia a leer rápidamente lo que parece secreto, aunque no digas nada, ¿no? Entonces, si tú quieres pasar un mensaje, lo haces secreto y lo reduces mucho con el fin de... Y otra alternativa era justo la contraria, era abrir al máximo. De manera que, por ejemplo, en Europa es muy interesante, en la oficina que yo trabajaba, muchas veces llegábamos a la conclusión que colocar un artículo en el International Herald Tribune, colocar un op-ed en el International Herald Tribune, tenía más influencia que 10 papeles muy sesudos y estupendos que tú hicieras para tal. Entonces, siguiendo esta idea, una cosa que hice en mi tiempo en la oficina de análisis en el Ministerio de Exteriores fue precisamente crear multiplicar, como dice Ricardo, un papel que existía, le llamamos análisis, y lo pasamos a toda la maquinaria del Ministerio. Eso es una forma intermedia que hoy se consagra con una puesta de largo de esta publicación con un ámbito más amplio, cosa que han hecho, por ejemplo, ya los franceses, la CAP, le Centre d'Analyse et Prévision, ya hizo esto, publica sus papeles y me parece una muy buena iniciativa. Pueden seguir existiendo papeles internos y puede haber papeles externos. Y el hecho de divulgarlo tiene el impacto de que tú estás informando a toda la maquinaria. No estás informando solo al decisor central, sino estás influyendo a toda la maquinaria y le estás dando materia para la acción, que es el título de nuestra charla hoy, y eso es utilísimo, eso es muy importante, ¿no? Otra tarea que tiene que hacer muy importante el analista es la tarea de filtro, y esto también se hizo en aquel análisis. ¿Eso qué quiere decir? Actualmente hay una inflación enorme de información. Actualmente tenemos una sobreexposición a los medios, a Internet, hay materiales de todo tipo, las ONG están produciendo, los think tanks, la prensa, los documentales, la televisión, etc. Y por lo tanto, la tarea del analista asesor tiene que ser filtrar. Esto es fundamental. Filtrar porque, desde luego, para filtrar hay que tener un criterio, pero a partir de esa selección te vuelves relevante, que es una cosa que hicimos en su momento. Es decir, si los artículos y las publicaciones que cada vez más están en open sources, es decir, cada vez hay más open sources intelligence, cada vez hay más inteligencia de fuentes abiertas, esto es importantísimo filtrarlo bien para el decisor, y el decisor lo aprecia, ahora ya a todo nivel, ¿no? Entonces esa es otra tarea muy importante. Dicho esto, como introducción, quiero comentar brevemente 3 experiencias, en la medida que se puede, que son públicas, 3 experiencias que tuve tanto en mi puesto en la Unión Europea como en mi puesto en el Ministerio. La primera es relativa a la redacción de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, el llamado documento Solana. Esta fue una experiencia muy exitosa donde hubo una verdadera sinergia entre el Instituto de la Unión Europea y la Secretaría General de la Unión Europea, donde estaba Robert Cooper, el propio Solana y todo el equipo de Solana. Ahí trabajamos, todos remábamos en la misma dirección, encontramos expresiones felices, como esto del multilateralismo eficaz, como esto de un anillo de naciones bien gobernadas, etcétera, etcétera, entre todos. No, es como lo de los Beatles, ¿no? Si la canción era más de Paul McCartney o de John Lennon, no se sabe, ¿no? Al final resulta que es evidente que la pluma de algunas personalidades que ya he mencionado, por cierto, está presente, sobre todo en el estilo, las frases cortas, el impacto, etcétera, etcétera, pero hay que decir que desde París coordinamos la organización de 3 seminarios muy importantes que contribuyeron, e hicimos reuniones internas que contribuyeron a romper el lenguaje, es decir, a encontrar esto tan importante en la acción política, que no es solamente la propia acción, sino denominarla, es decir, encontrar los términos adecuados que nos permiten cambiar la realidad, ¿no?
Entonces ahí había una demanda desde el cliente, había una demanda desde Bruselas, que en un momento muy determinado permitió el éxito del documento Solana. Hay que recordar que estamos en 2003, el presidente Bush hijo acaba de atacar Irak el 19 de marzo de 2003, Europa está rota, está la nueva Europa, la vieja Europa. En mayo, bajo presidencia griega, se tiene una primera versión del documento y en diciembre se tiene la versión final del documento. En esos meses trabajamos todos para conseguir ese documento final, sintético, que ha tenido mucho éxito. Y hay que pensar que el momento era un momento de urgencia. Es decir, el momento ahí se triunfó porque además a Solana se le dio la labor de drafting. Eso es importantísimo. Porque si no, en la Unión Europea el problema de hacer documentos a 25, 27, 28 es que terminas con el enfoque de árbol de Navidad. Es decir, cada uno ha puesto una cosita y allí no hay una coherencia. Esa coherencia se consiguió con ese impulso central de Solana. Luego, buen caso de sinergia entre la asesoría y el poder. Segundo ejemplo de mi experiencia, en este caso no es tan exitoso en mi opinión, es la Unión por el Mediterráneo, que España apoya, evidentemente, que es una iniciativa importantísima, que está con su sede en Barcelona, con el embajador Sigil Massi, etcétera, etcétera, pero voy a hablar de su origen. Su origen, el contexto es distinto. Francia ha votado no al Tratado Constitucional Europeo en 2005, Sarkozy vence a Chirac en un ejercicio de transformismo increíble, admirable, ¿no? Porque Sarkozy era ministro de Chirac y luego sale del gobierno y dice, no, yo no tenía nada que ver con ese gobierno, ahora yo soy el cambio, ¿no? Entonces gana las elecciones el presidente Sarkozy y muy pronto hace un viaje a África y en Tánger da un discurso muy famoso donde dice, he tenido un sueño. ¿Y ese sueño cuál es? La unión por el Mediterráneo. Existía el proceso de Barcelona, existía el partenariado euromediterráneo, pero Sarkozy lo amplía. Dice, aquí tiene que entrar también los Balcanes, tienen que entrar la Liga Árabe, Libia, todo el mundo, ¿no? Y claro, aquí hay un problema, y es que la asesoría técnica dice, y nosotros empezamos a decir, y en particular esta es una batalla mía hace mucho tiempo, que está en publicaciones mías, ¿por qué no comenzar con el Mediterráneo occidental? A la hora de hacer una verdadera asociación. Es decir, en lugar de ampliar tanto, porque el proceso de Barcelona era multilateral, pero es que Unión por el Mediterráneo es más grande todavía. Y asumes todos los problemas de todo el Mediterráneo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pensamos en una estructura que nos permita hablar más a fondo en el Mediterráneo occidental? Es cierto que existe el 5+5, pero no está institucionalizado. Es cierto que el 5+5 no tiene asociada a la Unión Europea, no tiene a estados voluntarios como Reino Unido o Alemania, que quizás podrían participar en una 5+5, +1+1, más la UMA, más la Unión Europea ampliada. Es decir, pensar estructuras para el Mediterráneo occidental donde hablamos entre nosotros y nos entendemos muy bien. Y además los intereses de España y de Francia están más en el Mediterráneo occidental que no en todo ese vasto espacio, ¿no? Pues bien, aquí se produce lo contrario. Aquí el analista lo que dice es, mire, esto de la Unión por el Mediterráneo muy difícilmente va a volar. Hablan ustedes de proyectos del Sol y de no sé cuándo, no sé qué, pero aquí no hay dinero para hacer estos proyectos. Y aquí surge un problema, y es cómo comunicas a un gobierno que después del problema del no francés, en 2007 se está redactando, les recuerdo, el Tratado de Lisboa. Estamos yendo hacia el Tratado de Lisboa y en ese momento a Francia se le tiene que decir que sí, no se le puede decir otra cosa, ¿no? Y se hace la Conferencia de París en 2008, se crea Unión por Barcelona y España, en un enfoque muy pragmático, obtiene la sede en Barcelona y transforma la Asociación Euromediterránea. Y hacemos, como dicen en inglés, we made our best, we made the best of it, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque aquí, claro, el análisis va contra la política, ¿no? Y es una cuestión de frustración. Después, todas las recomendaciones para crear esa estructura del Mediterráneo occidental, pues todavía no han dado su fruto. Hay que esperar que un nuevo líder, un nuevo presidente, en Francia, en España, en Italia, en el norte de África, donde sea, diga de pronto, pues sí, hay que reforzar, hay que hacer visible esta asociación. Y mi tercer ejemplo es el G20. Estamos ya en septiembre, octubre de 2008. Curiosamente, y aquí es otra historia de éxito, en cierto modo, porque España entra en última instancia como observador, hoy se llama observador permanente en el G20. Y esto se desencadenó
a partir de un trabajo de asesoría, ¿no? Esto en algunos libros de memorias y tal se está ya diciendo. Aquí, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, inmediatamente sabemos que hay un grupo que se llama el G20 y donde España no está porque anteriormente el presidente Aznar quería estar en el G8 y se estaba codeando con Canadá y decía, ¿por qué Canadá sí, nosotros no? Tenemos más dimensión, etcétera, tal. Y por no quitar fuerza a esa idea, cuando se crea el G20 como club de debates de los bancos centrales, porque en realidad antes el G20 tenía otra vida distinta, pues entonces llamamos la atención rápidamente, septiembre-octubre de 2008, este club puede ser relanzado. Y efectivamente el presidente Bush, justo después de las elecciones de noviembre de 2008, convocó el 15 de noviembre en Washington, que ganó Obama, convocó este G20 a nivel de jefe de Estado y Gobierno, y España pudo entrar in extremis, como con una banqueta primero, luego con una silla, luego tal, y ahora España puede estar. Luego es un caso, en mi opinión, importante. Todo eso por lo que se refiere a unas reflexiones sobre la experiencia, unos comentarios, y ahora, muy brevemente, me gustaría referirme a la situación actual. La situación actual es grave, tanto a nivel global como europeo. Por lo tanto, el analista tiene muy difícil decirle al decisor, oiga, tenemos un problema, ¿no? Porque hay que concretar, tienes que decir, especificar lo que quieres decir y después ofrecer soluciones realistas y pragmáticas, que ese es un problema, ¿no? Porque el analista tiende a hacer construcciones teóricas, pero después dar recomendaciones policy oriented no es fácil tampoco. ¿Qué ocurre, en mi opinión? Muy brevemente, porque no es el tema que nos trae hoy aquí, pero Nacho Molina ha dicho antes que es un buen momento. Bueno, es un buen mal momento, porque, claro, el mundo necesita acción, pero resulta que Europa está parada y además en España no tenemos gobierno. Por lo tanto, ya no es un problema de que tienes que influir al que decide, sino que no sabes quién decide, ¿no? Entonces estamos en un impasse, estamos en un tiempo complicado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años? Yo creo que los que vivimos la Guerra Fría nos debe llamar la atención, o sea, debemos estar pensando todo el tiempo cómo cambian los debates internacionales. Durante la Guerra Fría se trataba de una gran confrontación estratégica. En los años 90, todos los internacionalistas nos convertimos en expertos en lo que se llamaba entonces respuesta a las crisis, es decir, Crisis Response Operations y OMPs. Empezamos con un PROFOR, Balcanes, etc. En los años 2000, todos nos convertimos en expertos en terrorismo y armas de destrucción masiva, y unilateralismo y multilateralismo. Hoy en día, el gran debate internacional es la economía. Es decir, desde 2008 ya no hay debate estratégico, ya no hay debate de otro tipo, ya no hay debate institucional, hay una gran situación económica que hay que resolver y que se resume diciendo hoy en día que la crisis de deuda nos sigue afectando a los desarrollados, también a Estados Unidos. Uno ve las cifras con respecto al PIB, de porcentaje con respecto al PIB de deuda pública y de deuda privada en los ricos, Japón, Estados Unidos, Europa, en los países industrializados, y sigue siendo importante, deuda pública y deuda privada. Mientras que los emergentes que estaban antes sin deuda y creciendo mucho, ahora se han estancado. Por lo tanto, tenemos un problema económico global importante. Frente a la idea de choque de civilizaciones que quizás podía tener un sentido explicativo en los años 90, tras la Guerra Fría, o incluso en los años 2000, hoy en día vamos hacia un choque de economías. Y ya se está comenzando a ver en las inquietudes que hay, por ejemplo, en las guerras de divisas que asoman, en las decisiones diversas que se toman sobre la austeridad a un lado y otro del Atlántico, en los problemas de los recursos y medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego tenemos un choque de economías y aquí esto es un guiño a Enrique, hay un aumento de la entropía global. Entropía, en palabras que entendamos los profanos, ¿no, Enrique? Sería desorden o algo así, ¿no? Pues hay un aumento del desorden global, ¿no? Y ese aumento de entropía no tiene un liderazgo más con unas elecciones norteamericanas que se nos vienen encima de resultado incierto. No sabemos cómo afrontar esto, porque durante los años 90 y 2000 se afrontó con la institucionalización, es decir, avanzar en la gobernanza global. Pero la gobernanza global hoy en día ya no está tan presente. Es decir, la gobernanza avanzó
en la creación de la Unión Europea, en el Tratado Constitucional, en el plano global con la creación de diversas instituciones en los 90, el Tribunal Penal Internacional, el Protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, la OMC, actualmente, más recientemente, con el G20, pero ese movimiento hacia una gobernanza global se ha parado. Y una muestra clarísima es la Conferencia de París sobre el medio ambiente de noviembre y diciembre pasado, donde el resultado fue muy pobre. No voy a utilizar otros calificativos. Es decir, tenemos una entropía de la economía global, una cuestión de deuda que sigue sin resolverse y, por otro lado, tenemos unos problemas nuevos globales de naturaleza totalmente desconocida hasta ahora, como son el medio ambiente muy ligado con la energía. La energía, hoy en día tenemos un precio del petróleo muy bajo, pero nadie puede asegurar que ese precio del petróleo pronto no se disparará. Frente a eso, ¿qué hacemos? Yo creo, y aquí con esto termino, que la solución, hay varias vías, pero la solución, aquí voy a mencionar ahora elogiosamente al presidente Sarkozy, la solución es más bien volver a la idea de los estados fuertes. Aquí tendré una diferencia seguramente con algunos compañeros de mesa que prefieren una solución más europea, es decir, poner más el acento en Europa como única posibilidad para afrontar este desorden, estos problemas, pero en mi opinión se está viendo en el panorama global que cada vez más es un grupo de unos 20 estados en la economía, en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, en cuestiones estratégicas, que son quienes tienen capacidad para influir, para tomar decisiones y para participar en esas decisiones. Por lo tanto, España no debería contentarse solo con participar en una construcción europea o participar en la acción occidental, sino debería reforzarse como Estado. Esto es una paradoja decir esto ahora, cuando tenemos este problema de gobierno y tenemos una inseguridad innata, genética como país para considerarnos una potencia mediana global. Es que no terminamos de creérnoslo, ¿no? Tenemos empresas del IBEX 35 buenísimas que están presentes en todo el mundo, tenemos cuadros expertos fenomenales, tenemos cosas increíbles, tenemos un alma americana, tenemos todo lo que tenemos y después parece que vamos pidiendo perdón por ser un país y creemos que somos un país pequeño, ¿no? Eso es un problema. Yo creo que España debe reafirmarse como nación global y yo creo que solamente de esa manera, a través de lo que Sarkozy llamaba la Europa de las naciones, es como España puede tener un papel y puede tener una nueva voz en la resolución de los problemas globales, que son muchos y muy graves. Gracias. Brevemente, algunos puntos. Como ha dicho antes Ricardo López Aranda, yo estuve de director de análisis y previsión, ahora estoy de director político y es un salto intelectual considerable el pensar, leer y proyectar a medio y largo plazo del tener que afrontar decisiones que se refieren a cuestiones que van a ser esta tarde tratadas en un comité de Bruselas y te llaman y qué hacemos aquí y ese tipo de cosas. Lo que te das cuenta es que llega un momento en que las decisiones se toman una detrás de otra por una lógica que se refiere a por qué has tomado la anterior y se va, si te pierdes durante unos cuantos días, y no digamos unos cuantos meses, llegas a una lógica absolutamente perversa donde vas defendiendo las decisiones que tomaste anteriormente. Y eso es lo que se llama en algún momento un callejón sin salida del que es muy difícil salir. ¿Cómo se sale? Se sale con la reflexión, se sale con el análisis y previsión. Y la reflexión no solo sobre el entorno, sino una reflexión fundamental es sobre el sujeto, sobre nosotros, sobre España, sobre qué puede hacer. Es quizá de la estrategia de acción exterior, la anterior estrategia de política exterior que se hizo con el gobierno anterior. Luego el gobierno del PP llegó, retomó el texto, no lo cambió gran cosa, lo que cambió fue la forma de aplicarlo con la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Estoy hablando, perdón, de la Estrategia de Seguridad Nacional. Yo creo que en esa primera estrategia fue el director o el coordinador del trabajo fue Javier Solana. Lo que a mí me llamó la atención cuando me incorporé a aquel trabajo fue que por primera vez no solo se estaba pensando en el entorno, me di cuenta que se estaba pensando en el sujeto, en qué podía hacer España. Ese trabajo ha continuado después con el CANO, con la Estrategia de Acción Exterior y demás. Entonces, por primera vez hemos tenido, por ejemplo, un documento donde se reflexiona sobre la toma de decisiones. Antes se refería a ello Ignacio Molina, lo que ha tomado
la estrategia de acción exterior del documento del Cano es lo que el documento del Cano llamaba el sistema de política exterior, que es ni más ni menos traducir a la realidad española algo que todo el mundo sabe, que la política exterior hoy en día, el 70% de las decisiones relevantes la toman los jefes de gobierno. Basta ver el Consejo Europeo de ayer sobre inmigración junto con Turquía y sobre todo la reunión previa de la noche anterior para ver quién toma las decisiones. Bueno, eso se ha tratado de trasladar y es algo, de nuevo, que no se hacía antes con la suficiente importancia, que es reflexionar sobre el sujeto. ¿Cómo? No tratemos nunca de anticipar el futuro, de predecir el futuro. Yo creo que ese es el error que se cae siempre en análisis y previsión. Es un error que se paga en principio porque, en primer lugar, porque es imposible anticipar el futuro. El mundo es un sistema complejo, es un sistema lineal, no lineal, es variable. En segundo lugar, porque cuando tratas de predecir el futuro y llegas a una conclusión, te creas un gigantesco prejuicio intelectual en tu propia cabeza de que tiene que ser así. Les pongo un ejemplo. En febrero de 2012 yo participé en una reunión de Policy Planners, presidida por el norteamericana en aquella época, donde íbamos a hablar de Siria. La conclusión que habían llegado los gabinetes de análisis y previsión de los países más relevantes es que a Bashir el-Assad le quedaban semanas, como mucho meses. Esa concepción fija en la cabeza, que se había transmitido a los que tomaban las decisiones, pesó durante todo el año 2012, para lo que luego se traduce a posteriori, cuando no cae Bashir, como una paralización, incapacidad de actuar, indefinición. No había nada de eso. Lo que había era una forma de actuar sobre un escenario que luego no sucedió, que el presidente de Siria iba a caer. Otro ejemplo, Libia. Libia es un conflicto mucho más controlado, por supuesto, de perfil más bajo que el de Siria, pero donde continuamente suceden cosas que no son las que queremos digamos, en Occidente que sucedan, y tenemos permanentemente que enfrentarnos con la realidad, con los libios, etcétera, etcétera. Bueno, las anticipaciones que se han hecho en 2 años hasta aquí sobre qué iba a ser Libia una vez aprobado el acuerdo político han marcado de tal manera la aproximación que ahora que el acuerdo político está aprobado pero es aplicado parcialmente, se hace como es la realidad. La realidad nunca es lo que pones en el papel, ni blanco y negro, es como las cosas suceden. Y estaba pensando en el acuerdo de Irán, por ejemplo, hasta qué punto reflejó lo que queríamos y luego lo que hubiera. Bueno, ¿qué tienes que pensar entonces desde análisis y previsión? En que eso va a suceder. No tienes que anticipar el futuro. Yo pediría que la anticipación se redujera en el horizonte de 2 a 5 años, no más. No tiene sentido anticipar más allá de 5 años. Es completamente imposible. Entonces, la tercera cuestión, ¿dónde se integra esta figura o esta unidad? Esa es la parte más difícil. Orgánicamente es muy fácil. Ahora debería estar en el gabinete del ministro. Bien. Pero ¿cómo se integra de verdad? El planeador tiene que leer la información diaria. Tiene que saber qué está sucediendo en cada momento, pero hasta cierto punto, porque no va a resolver si los 3.000 millones de ayer de Turquía son 3.000 o 1.500. Lo que el planeador sí tiene que tener en la cabeza es que la migración, no estoy hablando ahora de los refugiados políticos, la migración de origen económico es una tendencia de largo plazo, va a seguir sucediendo y tenemos que desarrollar mecanismos para hacer frente a ella. ¿Dónde se integra ese consejo al que se refería de los 2 minutos que te conceden, que decía Martín? Tiene que estar integrado en el proceso de toma de decisiones, exactamente igual que lo que llamamos en España las direcciones políticas o el director político. Tiene que ser parte del proceso de toma de decisiones, no en que si esta tarde la posición de España en el comité determinado, bueno, el lunes, por ejemplo, hay un Consejo de Asuntos Exteriores. En el almuerzo el Consejo, como saben ustedes, es una de las 7 instituciones de la Unión Europea. En el lunes se reunirá en una de sus múltiples formaciones
que es la de ministro de Asuntos Exteriores. El almuerzo tendrá lugar con el enviado especial de Naciones Unidas para Libia, un alemán que se llama Martin Kobler, que ha sucedido al español Bernardino León. En ese almuerzo, probablemente Kobler pedirá una serie de cosas, dado que ha llegado, digamos, a una situación de no salida en su gestión del conflicto. Hay que definir la posición que defenderá España ante esa serie de cosas que pida. ¿Tiene que intervenir ahí el policy planner, el que planea? No, pero que tiene que darnos una idea de a medio plazo qué Libia es, no ya la que interesa a España, esa la sabemos todos, la que es factible, la que es razonable, la que es posible en el marco de un Magreb, eso sí, y eso tiene que formar parte del proceso de toma de decisiones, porque si a algún loco realmente se le ocurre meter 10.000 soldados occidentales en Libia, no creo que tengamos a medio plazo ese escenario en el que todos estamos pensando, sino un escenario de más conflicto. Y acabo aquí, porque este es un asunto, el del análisis y previsión, que tiene muchas... Antes se refería, Ricardo, al pensamiento estratégico práctico, el de poner por escrito. Yo he participado en 3 estrategias en mi vida, con lo cual ya tengo, creo, una opinión fundada de que su virtualidad es menor de la que piensas al principio, pero el ejercicio de hacerlas, lo que se aprende, lo que hablas, lo que discutes, lo que va quedando de pozo, merece la pena. Por tanto, creo que es un ejercicio que hay que seguir haciendo. Muchas gracias. Abrimos el turno de intervenciones y de palabras. Quería saludar especialmente a don Emilio Casinello, que está aquí, que fue también un pionero en esta oficina. Embajador, cuando quiera. No, los he saludado. Gracias a todos los intervinientes, ha sido interesantísimo. A mí me ha apasionado, tanto por haber participado en labores de gabinete, no exactamente en el de análisis y previsión, pero bueno, ahora diré una palabrita, y también por haber estado en el nivel de decisor político, he estado en los dos lados, ¿no? Y me ha interesado muchísimo estas reflexiones. Lo que me incita a tomar la palabra es porque me ha mencionado el actual director, Ricardo López Aranda, con quien me une además una buena amistad que viene de los tiempos de la escuela diplomática, y él, no sé, me invitaba, así lo he entendido yo, a que dijera una palabrita sobre el origen de esta oficina de análisis y previsión, porque nadie se ha referido explícitamente a ello, ¿no? Y ahí sí que puedo aportar algo. La oficina nace con el nombre de Gabinete, en aquel momento, Gabinete de Análisis y Previsión, exactamente en el verano de 1985. Y la crea el ministro Fernández Ordóñez, recién llegado al ministerio. Él quería reorganizar el ministerio. Yo me encontraba en aquel momento en Moncloa, en el gabinete de Moncloa, y precisamente en el tiempo que estaba, desde diciembre del 82 hasta este momento, verano del 85, que recuerdo además que se acababa de firmar el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, el 12 de junio del 85, yo había experimentado esa frustración que ha descrito muy bien, Enrique y varios, de estar en el día a día y no tener la capacidad o la posibilidad de dedicar algo más de tiempo a mirar un poco más lejos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el horizonte. El horizonte no puede ser más allá de 2 a 5 años, que en términos políticos quiere decir el horizonte de una legislatura, más o menos. Entonces, algo habíamos hecho en Moncloa de este trabajo, pero no de forma sistemática o de forma profunda, porque no teníamos capacidad y no teníamos la manera de hacerlo. Entonces, cuando llega el nuevo ministro, en Exteriores, la verdad es que hasta ese momento casi no se había experimentado la necesidad, en el sentido siguiente. El ministro anterior era Fernando Morán, que era un think tank él mismo. No, lo digo, tú lo conoces muy bien. Él acababa de publicar un libro que recomiendo a todo aquel que se interese,
una política exterior para España. Entonces, en ese libro estaba todo, que fue lo positivo y lo negativo de la gestión de Fernando Morán, que todo estaba en ese libro. Entonces, bueno, él, que sí creía en la necesidad de algo así, incorporó a su gabinete a otra persona que era un think tank en sí mismo, que era Ángel Viñas, profesor de estructura económica y muy interesado en temas internacionales, y ha escrito muchísimo, y dentro de su gabinete era el one man think tank. Pero bueno, bien. Entonces llega Fernando de Ordóñez, y él quería remozar el ministerio, darle nueva vida, nuevo impulso, y me preguntó: ¿qué crees tú que debemos de hacer en la renovación del ministerio? Yo le dije: mira, ministro, si puedes, haz 3 cosas. Una, potencia la cooperación, de ser posible con un nivel de Secretaría de Estado. Lo hizo en ese decreto de reorganización. Segundo, crea, como tienen los franceses, un gabinete de análisis y previsión. Bueno, yo me inspiré sobre todo de los franceses, pero había leído mucho de los americanos, claro, del Policy Planning Staff, de George Kennan y Paul Nitze, a final de los 40 y comienzo de los 50, bueno, que había producido nada menos que la política de contención frente al bloque soviético y a la Unión Soviética, y el Plan Marshall, nada más que esas 2 cosas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no ambicionábamos una cosa tan grande como la del Departamento de Estado, pero sí algo parecido, más modesto, pero parecido a lo de los franceses, ¿no? Decía Nacho también, el ingreso a la Unión Europea sí pesaba también, porque bueno, ya antes estábamos en la OTAN, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, y eso apenas sí se ha mencionado, y me gustaría oír algo más sobre eso. Hay comités o grupos de los que forman los policy planners de los ministerios de Asuntos Exteriores. No sé cómo funciona esa dinámica. Algo ha dicho Enrique, pero bueno, y algo ha dicho también tú, pero bueno, me gustaría oír más sobre eso. Y la tercera cosa que le propuse, y lo cumplió Fernando Ordóñez, fue crear una oficina de derechos humanos, de la que carecía el ministerio y que era fundamental en el mundo de hoy, ¿no? La verdad es que esas 3 cosas han tenido mucho recorrido, quizá la que más, la Secretaría de Estado de Cooperación, y yo me alegro mucho de que la Oficina de Análisis y Previsión, que durante demasiado tiempo ha carecido de los medios adecuados. Yo en aquel momento pensaba en algo que tuviera no solamente diplomáticos, sino solamente profesores de relaciones internacionales, sino también economistas, militares, etcétera. Nunca ha llegado a tener esa configuración, pero sí por lo menos veo que está, en fin, cobrando el sentido y la manera de funcionar, y espero también que el peso que merece. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días, soy Javier Casas del Ministerio de Defensa y quería agradeceros a todos los que habéis intervenido por las ideas que nos habéis transmitido, y quería referirme simplemente a título de información al trabajo que hacemos en defensa en este ámbito del análisis y de la previsión. Decía antes Ignacio Molina, hablaba de la conveniencia de que hubiera uniformidad, homogeneidad en este tipo de oficinas en los distintos ministerios. Yo, que soy civil, he de deciros que en el Ministerio de Defensa esta tarea es una tarea de longue haleine, de hace mucho tiempo, y con unos medios que podría atreverme a decir que son abrumadoramente importantes. En el Ministerio de Defensa sabéis que desde hace muchos años, desde hace décadas ya, existe el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que desarrolla una amplísima tarea en múltiples aspectos, pero especialmente en el aspecto de investigación, en el aspecto de publicaciones y sobre todo una labor divulgativa, especialmente hacia afuera. Pero al mismo tiempo el Ministerio de Defensa, desde el año 2008-2009, existe lo que se llamaba la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, luego transformada en División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, que es la que me honro en dirigir en estos momentos.
y tenemos dentro de esta división un área de análisis geopolítico formado, un lujo también, por militares y civiles diplomáticos además, con lo cual, pues, que además me acompañan aquí en estos momentos. Y ahí hacemos un trabajo hacia adentro, es decir, combinamos dentro del Ministerio de Defensa esa doble vertiente del trabajo hacia afuera, divulgativo, etcétera, y además con una profusión de medios importante, como mencionaba antes el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y luego está la labor que hacia adentro de asesoramiento hacemos hacia las autoridades del Ministerio en este área de análisis geopolítico y que combina bien los dos aspectos. Ahí trabajamos, bueno, en el corto plazo, hacemos un análisis de la situación política y de seguridad en una serie de escenarios que son de interés, de importancia, de prioridad para el Ministerio, sin perjuicio de que en ocasiones pues, se nos encarga un trabajo más en fin, a largo plazo. Y luego el Ministerio, pues, por obvias razones, también tiene unas capacidades de planeamiento, tanto en lo que se refiere a las directivas de defensa nacional que elaboran, pues, que suelen coincidir con las legislaturas, y luego toda la capacidad de planeamiento estratégico, de planeamiento de la defensa, pero eso ya, pues, por su propia condición son documentos de carácter interno. De manera que quería simplemente trasladaros nuestra enhorabuena. El interés que habéis despertado a nosotros ha sido grande y ponernos a vuestra disposición también para cualquier colaboración que pueda surgir y que os pueda interesar. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Íñigo Moré, agradezco la presentación que ha sido muy interesante y muy sugerente y muy sugestiva sobre muchas cosas, sobre las que se han dicho y sobre alguna que no se ha dicho. Y mi pregunta va por ahí. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué impacto tiene para su trabajo en la cocina interna de lo que ustedes desarrollan o han desarrollado todos los días las tecnologías de la información, análisis cuantitativos, modelos? Pregunto esto porque, por ejemplo, en los 3 ejemplares que he recogido de este boletín no he visto un solo cuadro estadístico o gráfico o análisis de este tipo. El otro día en Polonia me explicaban los señores de Frontex, que está basado en Varsovia, este organismo que habían desarrollado un modelo econométrico que intentaba cuantificar o calcular en qué fronteras y en qué medidas podrían desarrollarse las presiones que este organismo se especializa en contener. Ese modelo, bueno, puede ser una de las guías, junto con muchísimas otras, como es natural. Mi experiencia en realidad está siempre en el sector privado, en este terreno del análisis y de la información, en cosas que antes se llamaban gabinetes de estudios o investigación de mercados, y que hoy en día, con la adición de estas tecnologías, digamos, análisis cuantitativos, ya no se llaman así. Han empezado a llamarse unidades de business intelligence o, en fin, nombres quizá distintos para una misma función que supone agregar una manera más cercana a las ciencias experimentales que quizá las ciencias sociales de hacer análisis. Y de ahí mi pregunta: ¿en qué medida están ustedes recogiendo o no, o han recogido este tipo de análisis, y en qué medida es algo que puede, desde su punto de vista, ayudarles o quizá no? Gracias. Cuando yo decía antes que no se trata de predecir el futuro porque es imposible, lo más parecido a predecir el futuro que ha hecho el ser humano es anticipar escenarios y asignar a cada uno de ellos una probabilidad. Eso se hace en meteorología, y la probabilidad de que dentro de 6 horas sucede lo que el Instituto Español de Meteorología cree que va a suceder en un punto concreto de la geografía española está en torno ya al 99%. La probabilidad de que suceda en 2 meses ese mismo fenómeno anticipado está entre el 20 y 25%. Bien, en política exterior, los números, el análisis cuantitativo tiene unas limitaciones evidentes.
se puede aplicar en proyecciones económicas. Me dice que no veía un gráfico en estas... Es que no son análisis económicos, son análisis puramente políticos, que pueden ir acompañados de proyecciones como de población, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo llegué a la oficina, pensé, quizá por mi formación, vamos a intentar aplicar el modelo que se aplica en lo que yo conozco más, que no es tanto, con todo respeto, la especulación económica, sino la previsión real de escenarios que tienen en cuenta una serie de magnitudes que se cumplen. Por ejemplo, en meteorología, repito. Y el aire, vamos, la atmósfera es exactamente un entorno exactamente igual que el de la economía. Es un sistema no lineal, es un sistema independiente y es un sistema que varía con el tiempo. Bueno, me di cuenta rápidamente de que solo en cuestiones económicas y en algunas cuestiones sociales se podía aplicar ese modelo. Pero en ir anticipando escenarios para la solución de un conflicto, por ejemplo, Siria, no. Simplemente no es aplicable. Entonces, el análisis cuantitativo en política exterior tiene pleno sentido si tratas de averiguar, anticipar escenarios económicos, sobre todo escenarios económicos globales. Tiene algo de sentido, por ejemplo, lo que contaba usted de Frontex en proyecciones de inmigración. No es tan difícil saber que si la población de Mali más las condiciones económicas de Mali en el futuro, normalmente el número de proporción de población de Mali que va a emigrar está más o menos fijo, por tanto, pero eso forma parte, es a veces una pequeña parte del escenario que tienes que hacer en política exterior, que es un escenario global. Por tanto, la respuesta es no porque no queramos, no porque no sepamos, sino porque la utilidad es parcial, y vuelvo a lo que dije antes al principio. No hay nada más perturbador y mayor prejuicio intelectual en el pensar el futuro que hacerte una idea de cómo va a ser el futuro. A partir de ese momento estás muerto intelectualmente. Solo mides las cosas de esa manera. Váyase usted a 15 días antes de no Lehman Brothers, el banco anterior, cuando de verdad empieza la crisis de las hipotecas de baja creditividad. Coja el consenso de los economistas entonces, de las proyecciones. Estaban muertos intelectualmente, jamás podían predecir una catástrofe. Y en economía todavía hay una posibilidad, no digamos ya. Váyase 2 meses antes de la caída de la Unión Soviética. Aquí tenemos 2 embajadores que vivieron aquello en vivo y en directo. ¿Una proyección económica hubiera permitido anticipar? Están hablando ahora de que Rusia va a colapsar porque estamos en la misma situación, la Unión Soviética, petróleo barato, dificultad institucional. A lo mejor sí, a lo mejor no. Gracias. No, por favor. El tema de las predicciones y el futuro es siempre apasionante y muy atractivo, muy sexy, ¿no? Precisamente yo creo que le adjudicaban a Yogi Berra, con gran sorpresa mía, aquella frase que decía: hacer predicciones es muy difícil, sobre todo sobre el futuro. Pero cuando yo me hice cargo del Gabinete de Análisis y Previsión de Política Exterior, estoy hablando primero Solana, después Abel Matutes, en 93, 97, recuerdo que un colega alemán me dijo: nunca hagas predicciones. Si estás obligado a hacer predicciones, nunca des fechas, ¿eh? Y si no tienes más remedio que dar fechas, mira a tu alrededor y da siempre una posterior a la que estén ninguno de los que te están oyendo vivos. la recomendación que me hizo. Iba a pedir vuestra opinión también sobre algo que he leído recientemente. La idea era que, por lo visto, han asignado al Planning Staff en el Departamento de Estado de Estados Unidos la tarea de anticipar las respuestas al terrorismo y los recursos, con lo cual, por lo visto, han desmesurado el presupuesto del Planning Staff dentro del Departamento de Estado. No sé si eso es una referencia que de alguna manera en algún momento podía también incorporarse a la actual oficina, como parte de sus cometidos. Vamos a añadir, por lo visto, dice: cuando yo me hice cargo del Gabinete de Análisis y Previsión de Política Exterior, yo también llegué a la conclusión que lo de gabinete era un abuso del lenguaje, que
algunas veces te hacías escuchar porque tenías derecho de picaporte, porque podías abrir la puerta, lo que entonces llamamos derecho de picaporte, abrir la puerta del ministro. Pero es verdad que yo venía de la Expo de Sevilla 92, de Barcelona 92, y yo creo que entonces sí nos creímos que podíamos competir con los mejores y que nos creímos seriamente que éramos una potencia media, nada más. Bueno, ya aprovecho, quizá Enrique me pueda completar lo que voy a decir. No, hay una, efectivamente, mejor casi en ello, ya hemos discutido sobre las funciones de la oficina y hay una expresión que me gusta mucho suya sobre lo que debemos hacer en esta oficina, que es plantearnos las preguntas de nueva generación, ¿no? Es decir, las preguntas que todavía no están encima de la mesa serían las que deberíamos plantearnos desde esta oficina. Sobre ámbitos de actuación, yo, en fin, supongo que es mi papel introducir este tema en este debate, y es que a las áreas de actuación, a las áreas de análisis, a las áreas de evaluación, en su caso, todo esto tiene que venir acompañado de medios. Entonces, sería un mal director de la Oficina de Análisis y Previsión si dijera que todo es posible sin los medios adecuados para cumplir los fines. Pero bueno, ese es un debate que no lo vamos a resolver aquí, pero que tampoco también tenemos que plantear. No, yo quería recoger una pregunta también que ha dejado en el aire el embajador Jan de Barnuevo, y es sobre la relación con los colegas de la Unión Europea, y la verdad es que la mía está muy marcada por el proceso de elaboración de la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la Unión. Y en torno a ese tema nos reunimos cada mes para dar nuestra opinión y debatir. Pues eso es un proceso que pilota la alta representante, pero en el que ella misma quiere escuchar la sensibilidad de los Estados miembros, aunque es celosa del mandato que le ha dado el Consejo Europeo a ella y no a los 28. Entonces tenemos una relación muy estrecha, nos vemos muy frecuentemente, pero la verdad es que mi experiencia, por haber sido la de este último año, pues es muy monotemática, pero Enrique quizá pueda complementar mi respuesta. El embajador recordará, había un grupo de trabajo de análisis y previsión en el marco de la CPE, de la Cooperación Política Europea. Eso desapareció por completo con el Tratado de Lisboa. Al crearse el Servicio Europeo de Acción Exterior, dentro del servicio se crea una unidad de análisis y previsión que dirige ahora un italiano, y lo máximo que hacía era, pues, como mucho 2 veces al año, reúne a los colegas y hay una especie de charla que tampoco es muy estructurada. Y lo que más fascinante es la evolución que tuvo en la OTAN, donde también había un grupo de trabajo de análisis y también desapareció. Y lo que más llamativo es que lo que había en el gabinete del secretario general de la OTAN, que yo conocí en tiempos, que era una unidad de análisis y previsión que estaba ligada a SHAPE, porque es la típica historia que contaba Javier, de los militares no les queda más remedio que pensar a largo plazo, porque tienen que diseñar la inversión dentro de 20 años de qué tipo de buque de proyección estratégica, bla, bla, bla. Entonces, más vale que tengas una idea ligera al menos de cómo es el mundo, porque si no, te encuentras un superbombardero y lo que tienes abajo es son insurrectos iraquíes en un barrio de Bagdad, ¿no? Y no te sirve de gran cosa. Entonces, los militares siempre en SHAPE pensaban en esos términos. Había una conexión con un pensamiento político en el gabinete. También ha desaparecido. Ignoro por qué. Y ya no hay reuniones en OTAN, que yo sepa. En mi época ya no las había. Muy bien. Pues si no hay más intervenciones, vamos a dar el acto. Ah, no, perdón. ¿Alguien más? Ah, perdona. No, adelante. Quería comentar una cosa en relación con lo que ha señalado Enrique, y también el ejemplo que ha puesto Martín sobre el G20, en relación con hasta qué punto las decisiones son estratégicas o son esto que ha llamado un poco, ¿no?, salir del paso, esto que se dice muddling through, ¿no?, en la literatura de análisis de políticas públicas, ¿no?, que es ir avanzando en el fango con incrementalismo, sin realmente tener en cuenta que la decisión anterior, que a lo mejor era subóptima, es la que vas a la siguiente, y el grado de suboptimización llega a un momento en que es muchas veces insostenible, pero aún así, ¿no?, es el modelo de toma de decisiones muchas veces más, bueno, el 90 y tantos % de las veces es incremental. Y quería poner el ejemplo del G20, ¿no?, porque uno piensa
Y en esto, estando, por cierto, muy de acuerdo en otras muchas cosas que ha dicho Martín, incluido lo de la idea de reforzar a los estados, aunque yo creo que eso no tiene por qué ser en suma cero con el propio proceso de integración, pero en fin, ese es otro debate interesante, que ha señalado, ¿no?, cómo la decisión de que o todo el proceso por el cual España está en el G20, ¿no?, y la propia creación de ese foro. Es muy interesante ver que uno puede pensar, no, pues esto fue... Y hay una cierta mitificación de decir, no, pues es que España estaba pensando estratégicamente entrar en el G7, G8, y entonces pensó que entrar en el G20 podía ser en la época del presidente Aznar, ¿no?, podía restar, porque sería como una especie de foro de consolación. Bueno, realmente eso no fue así. La decisión de crear el G20 fue una llamada de teléfono, una conversación telefónica entre Timothy Geithner en la época de Clinton, entonces no era secretario del Tesoro, era subsecretario, con su colega alemán, que se llamaba Cayo Koch-Besser. Y hablando por teléfono fueron diciendo, bueno, pues este país sí, este país, obviamente con una lógica objetiva detrás, ¿no?, de tamaño económico. Cuando llegaron a España, dijeron, ya hay muchos europeos, que eso es un problema, por cierto, que nos tiene que preocupar, digo, al margen de, ¿no?, sobre la idea de que España tiene un problema en la gobernanza global específico, porque cuando llega a España ya han pasado por delante Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, y ya hay un empacho de europeos, más luego la propia Unión Europea. Entonces digo, no, España no. Y fue una decisión en época estamos hablando del año 98, creo, fue exactamente el año 99, creo, cuando se crea el G20. Y sin embargo, Larry Summers llama... Larry Summers, que era el jefe en aquel momento de Timothy Geithner, le dice, oye, mete a Argentina porque es que yo soy muy amigo de Domingo Cavallo, que en aquel momento era ministro de Hacienda. Y esa es la razón por la cual Argentina está en el G20. Es decir, porque muchas veces esto pensamos, no, pues es una gran... Estamos hablando del principal foro de gobernanza económica global, ¿no? Pues son decisiones que nada tienen que ver con la anticipación, y en el caso de España, porque quedamos... y luego es verdad que cuando surge este renacer en el año 2008 del G20... pues España es capaz de colarse, pero también por elementos muy de Madeleine Through, en este caso positivos, ¿no?, y que tenían que ver con aprovechar una conexión con Francia, la presidencia de turno rotatorio, una silla que quedaba vacía. Digo, para desmitificar en algo tan importante como nada menos que cómo se diseña el gran foro de gobernanza global, las razones estratégicas, planificadas del por qué uno estaba y no estaba. Para bien y para mal en el caso de España, ¿no? Porque no es que fuera una decisión española de no quiero estar en el G20 porque mi apuesta es el G7, es que tampoco podíamos estar en el G20 porque quien tomó la decisión, y esto sí es un problema para la política exterior española, considera que ya hay demasiadas voces europeas y esto nos perjudica. Era este comentario. Sí, gracias. Una primera referencia al G20 y otra a los métodos cuantitativos y a mirar hacia el futuro. Sobre el G20, totalmente de acuerdo con Ignacio Molina. Yo lo que quería comentar antes es que una vez que se toma esa decisión por parte de los organizadores, repito, era un club de debates, ¿eh? El primer G20 es un club que no tiene facultades decisorias ninguna y que se dedican a hablar es como un seminario. Lo que pasa es que estaban los gobernadores de los bancos centrales y los ministros de finanzas. Lo que quería decir no es que España decidió no estar al comienzo, o sea, primero se crea como una composición. Lo que digo es que no se hizo una campaña una vez que sale esa lista de invitados por una razón política. Es decir, en esos mismos años no se piensa que es fundamental estar en el G20. Por el motivo que antes he dicho. Otra cosa es que quizás si todos nosotros hubiésemos estado allí en ese momento, quizás hubiésemos decidido que no era necesario, porque un club de debates financieros en donde no estás tampoco ocurre nada, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos siempre ese problema europeo, de quinta potencia europea, pero España tenía un argumento muy fuerte si hubiese querido dar la campaña, y es no esa distribución geográfica, sino un argumento cuantitativo. Es decir, miren, mi economía se podía discutir, es la 12, la 11, la 10 en aquel momento, ¿no? Pero lógicamente está en la parte de la tabla media de una lista de 20. Es decir, si yo hubiera sido la economía 18, 17 o 19, pues hubieran podido argumentar fuertemente los otros, usted no debe de estar.
pero si tú eres la economía que estás en la mitad del grupo de los 20, pues tú tienes que luego hemos ido bajando, obviamente, pero tú puedes decir, pero no hubo ese interés. Lo que sí que hubo fue un despertar, una campanada de despertador en octubre de 2008, cuando el G20 se decide de la noche a la mañana transformarlo en una institución sin base contractual. Como saben, no hay un tratado que constituye el G20, no hubo una conferencia internacional para constituirlo, sino simplemente fue una medida de urgencia. Aquí estamos de nuevo en la teoría de los choques, como yo decía antes, en 2003 por la guerra de Irak, es decir, la comunidad internacional tiene muy demostrado esta teoría de los choques, es decir, nosotros tomamos decisiones rápidas y fuertes cuando no nos queda más remedio, cuando estamos saliendo de una crisis, y lo muestra la Segunda Guerra Mundial, lo muestra la crisis de los Balcanes, lo muestra un montón, lo muestra la crisis de 2008, etcétera, etcétera. Reaccionamos al borde del precipicio prácticamente. Entonces esa teoría de los choques pues forzó a que se transformara el G20 y se formó con esa flexibilidad, lo que ha levantado cuestiones sobre su legitimidad, pero nadie lo duda. Pienso yo que España hizo muy bien con el gobierno de turno en 2008 fue colarse de todas maneras posibles, es decir, se hizo una verdadera labor, lo que los jóvenes dicen hoy en día, nos acoplamos, ¿no? Cuando una pandilla va a salir, dice, pues yo me acoplo, pues eso es lo que hicimos. Al principio nos acoplamos, pero ha dado resultado. Ya somos invitados permanentes, ya somos observadores permanentes, nos lo han ido reconociendo los sucesivos países que convocan las reuniones, y ustedes mirarán la lista de G20 en Wikipedia o en muchos otros sitios, porque la página de internet es además de quien va convocando, de la presidencia de turno, no tiene una institucionalidad ese grupo, y verán que España no está en la lista. Y sin embargo después en el asterisco dice, hay países invitados que van de vez en cuando, pueden ser africanos, pueden ser otros, pero España va. Entonces eso se hizo en ese primer momento que se entró ahí con gran peso diplomático a solicitarlo. Sobre las previsiones del futuro, aquí yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique Mora y con la respuesta que le ha dado a las cuestiones cuantitativas, ¿no? Hace poco ha salido en la prensa hablando de la predicción de un año solamente, predicción económica y de un año, no predicción más allá, ¿no? La predicción económica que se hacía sobre el crecimiento de España, y entonces recordarán ustedes el cuadro que hizo la prensa donde nadie había acertado, o sea, algunos se habían acercado más, otros se habían acercado menos, pero nadie había acercado, y hay cientos de economistas, expertos, económetras, etcétera, etcétera, que tienen las mejores fórmulas del mundo y que nadie acertó sobre el crecimiento. Pero es que ejemplos, como Enrique ha comentado, hay de muchos otros tipos, La broma en Londres es que los que son muy inteligentes se dedican a la bolsa, los que son más inteligentes de los inteligentes se dedican a los cambios de divisas, y los que son ya más inteligentes de lo más inteligentes se dedican al precio del petróleo, es decir, a predecir el precio del petróleo, que parece una cosa simple. Y la broma es que todos se equivocan. Es decir, lo más inteligentes es cientos de personas que están trabajando sobre las cuestiones, pues al final no es. Entonces, estamos... pero dicho esto, yo creo que tiene su sentido pensar en tiempos, digamos, en horizontes temporales razonables. Y aquí se ha mencionado 2 años. Yo creo que habría que hacer una reflexión como a 6 meses, donde tenemos elementos, y en realidad hoy en día la vida mira al futuro, es decir, cuando uno planifica sus viajes, cuando uno compra billetes de avión, cuando uno mira elecciones políticas que vienen en los diversos países europeos. Ahora estamos hablando de la estrategia nueva europea que se prevé para el Consejo del 24 de junio. Sabemos que hay elecciones americanas en noviembre, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de datos, tenemos las evoluciones de la población, que salvo sorpresas de migraciones, Enrique ha comentado también el ejemplo de Mali o de cualquier otro país, es decir, tenemos elementos suficientes como para pensar en un primer horizonte temporal de 6 meses a 1 año y otro segundo horizonte temporal que es el de las legislaturas, que es este de los 3-4 años, que es más incierto. Y aquí el paralelismo de Enrique Mora es perfecto, es decir, es el paralelismo de la meteorología, que es más cierta cuando estamos 1, 2, 3, 4 días, y cuando ya nos acercamos 15 días, un mes, pues va perdiendo en fuerza de probabilidad. Y lo mismo pasa con las cuestiones internacionales mutatis mutandis, es decir, lo que tenemos que saber es que efectivamente estamos hablando de una realidad humana y con un número de variables que si tenemos que hacer una ecuación con 20 variables, pues ya no tiene sentido hacer la ecuación, o unas matrices
con variables, con tantas variables, ¿no? Y con asuntos humanos donde intervienen cuestiones que no son cuantificables, como los sentimientos políticos, la religión, la locura, como decía Edgar Morin, un gran previsor del futuro, un filósofo francés de la prospectiva, decía que el hombre no es solo homo economicus, homo no sé qué, sino homo demens. Es decir, el hombre lo junta todo, es decir, nosotros no podemos saber lo que va a hacer un loco terrorista o una persona que va a estrellar un avión, no lo podemos saber. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que hay todo eso, no se puede prever a largo plazo. Pero, dicho esto, yo creo, y ya termino con esto, que deberíamos perder un poco el miedo a la previsión. Hay evidentemente, a pesar de que los métodos cuantitativos no son satisfactorios, etcétera, etcétera, pero hay una cierta prevención, yo diría, de nuestra naturaleza animal y de nuestra forma de entender el mundo. Hay una cierta prevención a pensar sobre el futuro. Ya actuamos mucho en el futuro cuando planificamos nuestras vidas, pero después, por lo que se refiere a pensar, los ingleses hacen una serie de reflexiones que se llama el what if y el if what. Entonces, el what if es ¿qué pasaría si el Reino Unido sale de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si ganara Trump? ¿Qué pasaría? O sea, hay una serie de reflexiones que aquí también Enrico lo ha mencionado, se pueden hacer escenarios, no son, los escenarios no son la trayectoria que va a seguir la evolución de las cosas en el futuro, pero nos ayudan a pensar sobre el futuro. Y aquí yo rompería una lanza en favor de la prospectiva. No creo que esta oficina tenga la capacidad para hacer eso, de nuevo estamos en el problema de los medios, no creo que Moncloa u otra entidad administrativa española tenga la capacidad para hacer eso, los americanos se esfuerzan, hay una escuela americana de prospectiva, hay una escuela francesa de prospectiva que están desarrollando unos métodos, pero deberíamos intentar perder el miedo a esa reflexión y en algunos momentos introducir esa dimensión también en nuestro pensamiento. Por ejemplo, algunos think tanks se atreven, sobre todo en Francia y Estados Unidos, y no solamente tienen departamentos, digamos, regionales, sino que luego tienen departamentos también, por ejemplo, de prospectiva, que simplemente están publicitando datos que se están ofreciendo sobre proyecciones, por ejemplo, ¿no? En fin, los británicos, hablando del Ministerio de Defensa, los británicos tienen un departamento buenísimo, el Ministerio de Defensa británico, que hace previsiones sobre el futuro que, en mi opinión, son espectaculares, porque empiezan a hablar de tecnologías, empiezan a hablar de la salud humana, empiezan a hablar de dimensiones un poco distintas, y lo están haciendo, ¿no? Y están pensando en 2020, 2030 y cosas así. Sin llegar tanto, repito, nosotros pues podríamos hacerlo, porque yo creo que nos da, creo yo, una solidez, nos da unos cimientos para tomar las decisiones que aquí se han mencionado ya varias veces, pues que son mucho mejores que no simplemente la simple, rueda que nos lleva a estar decidiendo continuamente sobre decisiones inmediatas, ¿no? Entonces, la prospectiva no es todo, o sea, nosotros no podemos creer que vamos a saber lo que es el futuro, pero es un elemento más, junto con el pensamiento estratégico, junto con la historia, junto con la economía, etcétera, etcétera, pero que no hay que renunciar a él para tomar decisiones políticas lo mejor posibles, con la mejor información posible, que es de lo que se trata con nuestro trabajo. Gracias. Muy bien. Pues creo que las intervenciones han estado a la altura de lo que se supone que es una oficina de análisis y reflexión o de previsión de quienes están, de quienes han estado, de quienes colaboran con esta oficina. Yo les agradezco a los cuatro sus intervenciones, a los que han estado aquí también escuchando o aportando también sus ideas, por haber traído este debate a la Casa de América, y animo al director de la oficina a que dé pábulo a lo que ha dicho el profesor Martín Ortega, de que tenemos alma americana, y que presentéis aquí en el futuro vuestros artículos o vuestras reflexiones del boletín de análisis sobre América. A todos gracias y buenos días. Muchas gracias.